Primero a Kevin. Va a haber un turno a las 8 de acuerdo a los apellidos, a la letra que comience el apellido, A y B, por ejemplo, será a las 8, C y D a las 9, E y F a las 10, cosas así, el día 25. Valentín, hay un solo parcial práctico de problemas. Teoría se rinde en el final. Poco, 40 minutos, o mucho, según si han estudiado, es mucho. Si no han estudiado, va a ser poco. Hola, Valentina. ¿Qué pasa si desaprueban y rinden el 30 de julio la recuperación? ¿Qué Disculpe, pasa profe, si... ¿cuántos problemas dijo que eran? Dos, así como los cuestionarios, 2 problemas y 5 preguntas de cada No, uno. tres problemas y cada problema una pregunta. Más fácil, imposible. Ay, bueno, se puede ser una pregunta complicada, profe. No, es que las preguntas van a ser, no va a haber preguntas, en realidad, preguntas teóricas. Las preguntas van a ser la velocidad de la partícula al cabo de 10 segundos, son opciones A, B, C o D, y ustedes marcan la opción correcta. Bien, eso es dinámica, es cinemática. Pasan al otro tema que les toque, que puede ser dinámica o movimiento en el plano, movimiento circunferencial, cosas así. Profe, Sí. y tendremos que mandar fotos del procedimiento que... No, nada. O sea, ustedes resuelven en una hojita de papel y cliquean ¿Estará en... habilitado para volver al ejercicio anterior o no? Sí se va a poder por ahora. En física 2 vamos a establecer ya que una vez que marquen no pueden volver al ejercicio, pasan al otro y no pueden dar marcha atrás. Pero eso lo vamos a establecer en física 2. Disculpe, profe, se me cortó. Bueno, Que me anda mal el internet. ¿Qué dijo? ¿Se puede volver atrás o no se puede? sí, en física 2 vamos a establecer que no, pero lo Bien. vamos a dejar por escrito al comienzo del cuatrimestre. ¿Qué pasa si desaprobamos la recuperación? Bueno, ahí no sabemos todavía, no sabemos si tomaríamos otra recuperación en diciembre. Todavía no hay nada definido al respecto. ¿He contestado, Melissa? Profe, yo tengo una duda que es medio tonta capaz. No sé, ¿qué pasa si desaprobamos un final? Nada, puedes volver a rendirlo. ¿Cuántas veces se puede rendir? 3. Perfecto, O gracias. sea, si rendiste, va mal, que espero que no, podés volver a rendir. Lo que sí aconsejo yo, queda a criterio de ustedes, no se presenten en la mesa siguiente, porque si les ha ido mal significa que no han estudiado bien, no tienen claros los conceptos, entonces mejor vale, sería que estudien más, vayan más, se conecten a las consultas y vuelvan a rendir. Profe, Sí. ¿hay alguna diferencia en si aprobamos el parcial perdón, el integrador es en la primera instancia o en la segunda de recuperación? No, ninguna. Solamente que si lo aprobas en la primera instancia, podés rendir en la mesa del 7 de julio, por ejemplo, si es que tomamos examen, va a ser presencial, si no, recuperás y rendís el 30. No lo hace, no hay diferencia. O sea, no se promedian las notas, se sube R de regular, nada más. Al Xiu guaraní, se sube la regularidad. Bueno, empecemos chicos. Hay distintos tipos de colisión. Este apunte lo vamos a estar subiendo esta tarde o mañana.
Las que nos interesan a nosotros son las que, tipo de choques en donde hay una interacción directa entre dos cuerpos que interactúan. Es decir, hay un contacto directo. En ese contacto directo de dos cuerpos que interactúan, dos partículas, dos masas puntuales, un sistema formado por dos partículas, las fuerzas son muy intensas, son muy grandes, y los tiempos de duración son muy cortos. O sea, esa interacción, ese contacto entre dos cuerpos es de corta duración. Los intervalos de tiempo son pequeños. Es decir, si ustedes arrastran durante 10 segundos un bloque, no es un choque. ¿Por qué? Porque la fuerza o colisión son sinónimos. ¿Por qué? Porque las fuerzas pueden ser intensas, pero la interacción es de larga duración. En cambio, si dos cuerpos hacen esto, sí es un choque o una colisión, porque, sobre todo porque las fuerzas son intensas y la interacción dura muy poco tiempo. ¿Está bien? En general, esas fuerzas de interacción, es decir, fuerzas internas, usando el término que usábamos en sistema de partículas, fuerzas que se ejercen mutuamente los dos cuerpos que interactúan, acción y reacción, son de igual modo, igual dirección y sentido contrario. Esas fuerzas internas que se ejercen mutuamente los dos cuerpos que chocan, como son muy grandes, las fuerzas externas se pueden despreciar, los pesos o las normales que pudiese haber, se pueden despreciar frente a las fuerzas internas. Entonces se puede considerar una aproximación como si el sistema fuese un sistema aislado, donde, ¿cuál es la característica de un sistema aislado? No actúan fuerzas externas. Acá, como si fuese aislado, como son tan pequeñas las fuerzas externas en comparación con las internas, vamos a suponer que se trata de un sistema aislado. ¿Está bien? Como estamos suponiendo que el sistema es aislado, un choque entre dos partículas, es decir, solamente actúan fuerzas internas, las que se ejercen mutuamente al chocar esas dos partículas, podemos hacer la suposición que la suma de fuerzas exteriores al sistema de dos partículas es cero, o, por ejemplo, vienen dos partículas sobre una mesa, dos bolitas sobre una mesa, actúan los pesos, las normales, no hay roce, también se está cumpliendo sumatoria de fuerzas externas igual a cero. Al chocar solamente estarán las fuerzas interiores que se ejercen mutuamente el par de partículas. Entonces, podemos considerar, o cuando consideremos que la suma de fuerzas exteriores es cero, como les digo, o las fuerzas se cancelan, o las fuerzas externas son pequeñas con las internas, son mucho menores, o el sistema sea aislado, en rigor, no habrá fuerzas exteriores. En ese caso en cualquiera de esos casos podemos decir que suma de fuerzas externas es igual a cero. Si ustedes recuerdan, la aceleración del centro de masa de un sistema de partículas es la suma de fuerzas externas sobre la masa total, y como la suma de fuerzas externas es cero, la aceleración del centro de masa es cero, la velocidad del centro de masa de ese sistema de dos partículas que colisionan, que chocan, será constante. El P del sistema, que habíamos encontrado que es la suma de los P de cada una de las partículas, que era igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, permanecerá constante. El P del sistema permanece constante. ¿Sí? Para un sistema de partículas habíamos encontrado que el P, la cantidad de movimiento lineal del sistema, que era la suma de todos los P, P sub 1 más P sub 2 más P3, acá tengo 2, P sub 1 más P sub 2, permanece constante.
La suma de los P permanece constante. Pero recuerden, porque la velocidad del centro de masa permanece constante. ¿Por qué permanece constante la velocidad del centro de masa? Porque la aceleración del centro de masa es cero. ¿Y por qué es cero la aceleración del centro de masa? Porque la fuerza neta externa, suma de todas las fuerzas exteriores, es cero. Bien, en ese caso particular, si ustedes recuerdan, en ese caso particular, habíamos escrito para un sistema de partículas, trabajo de todas las fuerzas exteriores es igual al cambio de energía propia. Si este término es cero, entonces la variación de energía propia es cero, la energía propia del sistema es constante, ¿sí? Obviamente, ¿esto de dónde venía? ¿Esto de dónde venía? Recuerden que habíamos demostrado que el cambio de energía cinética del sistema de partículas era trabajo de todas las fuerzas externas más trabajo de todas las fuerzas internas del sistema. Y cuando las fuerzas internas sean conservativas, podríamos hablar de menos cambio de energía potencial interna. Pasa para la derecha como más cambio de energía potencial interna. La suma de cinética más potencial interna era la energía propia. Ahora bien, hay distintos... Sí. Entonces a delta de U nos queda de 0 y una sola U queda constante. U es constante. No sé, hay un micrófono ahí, voy a mutearlo. Sí. La U es constante. La U es constante. Y la delta de U es igual a 0 entonces. Exacto. ¿Sí? Delta de U es 0. O sea, U es constante. En ese caso, si el sistema está aislado, la energía propia del sistema se conserva si no hay fuerzas interiores disipativas. ¿Sí? Acá estoy diciendo que trabajo con fuerzas interiores, solamente actúan fuerzas conservativas y hablábamos de menos el cambio de energía potencial interna. Si no hay fuerza. Bueno, vamos a considerar choques centrales. A ver el chat. Ok, no hay problema. Choque central, dos cuerpos, dos masas puntuales. Los cuerpos se mueven sobre una misma línea recta. Uno de los cuerpos que colisiona tiene una masa M1, otro tiene una masa M2. Antes del choque, M1 tiene una velocidad V1 y M2 tiene una velocidad V2. En general, en todo choque o colisión, los datos son las masas de las partículas y las velocidades antes del choque. Las incógnitas son las velocidades de las partículas de M1 y M2 después del choque, que se las suele denotar con la letra U minúscula. Entonces, después del choque, esta tendrá una velocidad U1, ya veremos hacia dónde, cuánto vale, y esta tendrá una velocidad U2. Entonces, resumiendo, V1, V2 son las velocidades antes del choque, U1, U2 son las velocidades después del choque. Entonces, ¿cómo? Estamos considerando lo que se conoce como choque central, las dos partículas se mueven sobre la misma línea recta, los vectores velocidad serán colineales.
No, U. Nicolás, U. Ya vamos a... ¿sí? Llamaremos U1 y U2 a las velocidades de M1 y M2 después de la colisión. U minúscula. Para la partícula de masa M1, U1, y para la partícula de masa M2, U2. Ahora bien, en general hay fuerzas disipativas en un choque, entonces, si me permiten escribir, estoy escribiendo una cosita. Este teorema, trabajo de las fuerzas externas más trabajo de todas las fuerzas internas igual a cambio de energía cinética del sistema. Lo reescribo un poco. Trabajo de todas las fuerzas exteriores, que es cero en este caso, más trabajo de las fuerzas interiores conservativas, que puedo escribirlo como un menos un cambio de energía potencial interna, más trabajo de las fuerzas interiores no disipativas, igual a cambio de energía cinética. Este cero, este es el cambio de energía potencial interna, que lo paso para la derecha, pasa sumando y me queda el teorema, trabajo energía para un sistema de partículas de esta forma, donde este trabajo de fuerzas disipativas es un trabajo que se transforma en ruido, energía sonora, en calor, etcétera, etcétera. Y en general es despreciable frente a los otros términos. ¿De acuerdo? O sea, esta pérdida de energía, esto sería cambio de energía propia del sistema, esta pérdida debido a las fuerzas disipativas es pequeña frente a los otros términos. Por lo tanto, lo aproximamos a cero. Entonces me queda así. Menos cambio de energía potencial interna igual a cambio de energía cinética. Profe, ¿puedo poner la hoja si le saco una foto? Sí. A ver. Profe, Sí. entonces el cambio de energía potencial interna es el trabajo de la fuerza interior conservativa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque despreciamos el trabajo de fuerzas disipativas. Ese trabajo de fuerzas disipativas es, como les digo, cuando dos cuerpos colisionan, se genera ruido, se genera calor, chocan dos autos, hay un ruidaje terrible, se genera calor poco, pero se transforma en otras formas de energía. Pero esa pérdida de energía es relativamente pequeña comparada con los otros términos. Entonces, observen, reordenando lo que yo les he puesto, que aquí lo llevo hasta el último en la ecuación, trabajo de fuerzas disipativas. En general, trabajo de fuerzas disipativas es pequeño en relación a los otros términos y puede omitirse, y queda menos cambio de energía potencial interna igual a cambio de energía cinética. Bueno, las colisiones ahora se
caracterizan o se definen de acuerdo al signo del cambio de energía potencial interna. No es que no existan, son pequeñas. La vamos a despreciar a la Tomás. Llamamos trabajo es una forma de energía, una forma de transferencia de energía. Se pierde energía del cuerpo y se convierte en energía mecánica del cuerpo y se convierte en otra forma de energía, en energía sonora, en energía calor, que calor es otra forma de energía, sonido también. Entonces, eso es despreciable frente a las energías potenciales internas, fuerzas conservativas, y a las energías cinéticas del sistema. Entonces, ese trabajo de fuerzas disipativas es pequeño frente al cambio de energía cinética y al cambio de energía potencial. Y las colisiones se las caracteriza en términos de los cambios de energía potencial interna. Observen, a partir de esta ecuación, que está puesta acá, la marco acá. O sea, U constante. ¿Sí? Cambio de energía cinética más cambio de energía potencial es U constante. Es equivalente a decir que solamente actúan fuerzas conservativas, internas conservativas, y fuerzas externas cero. Sí. Tengan en cuenta esta expresión que está marcada acá. Dice, si el cambio de energía potencial interna es mayor que cero, el cambio de energía cinética es menor que cero. ¿Lo ven? Si el delta de potencial es mayor que cero, el delta de energía cinética es menor que cero. Es decir, en una colisión, la energía cinética final es menor que la inicial. Se pierde energía cinética en una colisión, en algunos tipos de colisión. En ese caso, cuando se pierda energía cinética, se llama choque semielástico, inelástico, endoérgico o parcialmente elástico. Se ha ganado energía potencial interna a costa de energía cinética. Por ejemplo, en un choque de dos autos, viene uno con una cierta velocidad, otro con otra velocidad, chocan, ¿sí? Supongamos que se sigan moviendo, la energía cinética final después del choque es menor que la inicial, que antes del choque, a costa, y se acumula energía potencial. Hay un trabajo, por ejemplo, de deformación de los cuerpos, se deforman las chapas de los autos. Entonces, ¿en qué se ha convertido esa pérdida de energía cinética? En trabajo de deformación de los cuerpos. Queda acumulado como energía potencial interna. ¿Está claro? Eso es la característica de un choque semielástico. Se pierde energía cinética, el sistema, obviamente, estoy hablando del sistema, el sistema pierde energía cinética y queda almacenada como energía potencial interna del sistema. Hubo un trabajo de deformación del auto 1, un trabajo de deformación del auto 2, queda acumulada como energía potencial interna. Sigan comparando. Hay otro tipo de choque. Si el cambio de energía potencial interna es menor que cero, con este signo menos, el cambio de energía cinética es mayor que cero. Ese tipo de choque se denomina explosivo o exoérgico. La energía cinética final es mayor que la inicial. Es decir, el sistema gana energía cinética. Por ejemplo, imaginen una granada. ¿Sí? Una bomba. Explota. ¿Sí? Supongamos que son muchas partículas, pero supongamos formado por dos partículas porque tengo dos manos nada más. Entonces,
el sistema tiene inicialmente energía cinética cero. Explota, el sistema gana energía cinética. Esta tiene un medio de M1, B1 cuadrado, y esta tiene un medio de M2, B2 cuadrado. ¿A costa de qué? Tenía acumulada energía potencial interna. Energía química, por ejemplo. Se pierde ese tipo de energía y aparece como cinética. Esa es la característica del choque explosivo. Se denomina choque porque es similar a otro que ya vamos a ver. Se gana energía cinética, hay un aumento de energía cinética del sistema, ¿sí? Se ha liberado energía, tenía acumulada energía potencial, una energía química de las moléculas, y se pierde como química y se lo gana como cinética. Y el choque ideal, el choque perfecto, es que el cambio de energía potencial interna es cero, por lo tanto, en el cambio de energía cinética es cero. La energía cinética del sistema permanece constante. Antes y después del choque es exactamente la misma. Es la característica del choque elástico, el choque ideal. Lo que más se aproxima a un choque elástico, por ejemplo, son dos bolillitas de acero, bolas de billar, donde chocan y prácticamente no hay pérdida de energía cinética de las dos bolitas de acero que chocan o dos bolas de billar que chocan. Sería como, te digo, profesor, sería como tener dos imanes cerca y soltarlos, digamos. Sí, dejando de lado las fuerzas magnéticas, en el choque, se acerca uno a otro, se pierde, tienen energía cinética, chocan y se pierde esa energía cinética. Y queda como energía interna del sistema. Hay un cuarto tipo de choque que está relacionado con el tipo de choque A, ¿sí? Que se denomina choque plástico. El choque plástico tiene la particularidad que los cuerpos quedan unidos después del choque. Por ejemplo, dos vagones de tren, el de atrás va más rápido que el de adelante, chocan, quedan enganchados y tienen la misma velocidad después del choque. No necesariamente quedan en reposo, ¿sí? También en un caso de choque plástico, dos autos que se muevan en sentido contrario, chocan y quedan en reposo. Ambos tienen, después del choque, la misma velocidad. Cero, pero la misma velocidad. Ese es el choque plástico. También se pierde energía. Se puede perder toda o parte de la energía del sistema. Entonces. Profe, sí. disculpe que lo haga repetir. Yo para sí, no hay problema. A veces me pierdo un poco con el concepto. La energía potencial, físicamente no la termino de comprender, por decirlo así. Es que nosotros hablamos de como energía mecánica, pero podría ser energía química. Y el sistema, en el caso, por ejemplo, en el caso de un choque explosivo, tiene una energía interna. Llamarle potencial química, una energía química interna. ¿Está bien? Esa energía química, hay como una reacción y se transforma en energía cinética. Explota, ¿sí? y el sistema tiene un medio de M1, B1 cuadrado, más un medio de M2, B2 cuadrado. ¿Y qué energía cinética tenía inicialmente? Cero. Tenía energía interna el sistema. Hablamos de energía potencial interna. En rigor sería una energía química, por ejemplo. Hay una reacción química en el interior que hace que explote. ¿Está bien? Claro, entonces podría decir que un cuerpo prácticamente siempre tiene una energía potencial, digamos, guardada, que se transforma por alguna razón en cinética, digamos. Sí, en muchos casos sí. Bien, gracias. En muchos casos sí. O sea que no necesariamente depende de la posición. No, para nada. No depende de la posición.
No estoy hablando del término posición acá. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces. Claro, lo de la posición lo decía porque en un libro, cuando se lee la teoría, te lo pone así como una fuerza que depende de las potenciales que dependen de la posición, digamos, ya sea, por ejemplo, la potencial gravitatoria que depende de la altura o de Claro, la potencial por eso, elástica que hablamos depende de del energía recorrido. potencial interna. Esa energía interna, que la llamamos energía potencial interna, puede ser una energía química. Se produce una reacción a nivel molecular y se transforma de energía química a energía cinética, en el caso de un choque explosivo. Claro, y la potencial, que no sea interna, digamos, o sea, la potencial en general, de todas formas sería como lo que le dije, que es como energía que de por sí un cuerpo puede tener Que guardado hasta que puede realiza un tener movimiento. guardado, exactamente, Claro. puede tener guardado. O puede, después de un choque, puede, debido al trabajo de deformación de los cuerpos en un choque de dos autos, queda acumulada como otra forma. Hay un trabajo de deformación. Esa energía cinética se convierte en trabajo de deformación de los cuerpos. Bien, gracias, profesor. Estamos hablando como queda como una energía interna. Bien, gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entonces de la colisión semielástica y la plástica? Bien. En el semielástico, los cuerpos chocan y se separan. Y hay una pérdida de energía cinética. ¿Cuánto? Dependerá del tipo de choque, ya vamos a cuantificar eso. Y en el choque plástico también hay una pérdida de energía cinética, pero tiene la particularidad que los cuerpos quedan juntos, unidos después del choque. Un choque semielástico, dos choques se separan. Chocan, uno va más rápido que el otro, chocan y se separan. ¿Sí? El choque semielástico, vienen, chocan y siguen, plástico, chocan y siguen juntos. Tienen la misma velocidad común después del choque. ¿Está claro? Y el choque explosivo es como un choque choque plástico al revés. Viene un cuerpo y se separa en dos. El choque plástico viene en dos y queda como uno. Se lo analiza físicamente como un plástico, al explosivo como un plástico al revés. En el plástico se pierde energía, en el explosivo se gana energía. Entonces, volviendo más arriba, como hemos supuesto que trabajo de todas las fuerzas exteriores cero, el P del sistema se mantiene constante en todo tipo de choques. En todo tipo de choques suponemos que no hay fuerzas exteriores o que la suma de fuerzas exteriores es cero, es decir, es aislado o no, pero la suma de fuerzas exteriores es cero o despreciable frente a las fuerzas interiores. Entonces, en todo tipo de choques se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema. Vamos al caso de un choque elástico central. ¿Por qué? Porque las dos masas están a lo largo de una misma línea recta, las velocidades tienen la misma dirección. Sentido puede ser igual sentido o sentido contrario. ¿Sí? Se mueven en el mismo sentido, siempre en la misma dirección, en sentido, igual sentido o sentido contrario. Entonces, en general, en un choque vienen las dos partículas, esto es en el instante inicial, empiezan a estar en contacto, T igual a 0. Sí, el centro de masa está sobre la misma línea recta. Empieza a actuar una fuerza que crece hasta un valor máximo,
la fuerza de interacción, M1 le hace a 2 y 2 le hace a 1, iguales de sentido contrario. Observen, llegan hasta dos cuerpos, dos pelotitas, imaginen dos pelotitas, T igual a 0, empiezan a entrar en contacto, se deforman hasta una deformación máxima, y después empiezan a separarse, la fuerza de interacción va disminuyendo hasta que en el instante en que se separan, la fuerza de interacción vuelve a ser 0. Entonces, T igual a 0, T igual a sigma, T igual a 2 sigma. B1, B2, las velocidades de M1 y M2 antes del choque, U1, U2, las velocidades después del choque. Como les dije, U1 y U2 son las velocidades incógnitas. Este tipo de choque, el choque elástico, es en realidad ideal, donde no se pierde energía cinética, ¿sí? Son dos aceritos o bolitas de acero coginete. ¿Cómo? Suponemos que el sistema es aislado, no hay fuerzas exteriores, el P del sistema permanece constante, es decir, M1 por B1, vector, la cantidad de movimiento de la partícula 1 antes del choque, más la de la 2 antes del choque, es decir, la del sistema antes del choque es igual a la del sistema después del choque, M1 U1 más M2 U2. Está claro. Esa ecuación 1 se cumple en todo tipo de choque. En todo tipo de choque. ¿Por qué? Porque hacemos la consideración de que no actúan fuerzas exteriores. O la suma de fuerzas exteriores es 0. Entonces, en el choque ideal, el choque elástico, no hay pérdida de energía cinética, acabamos de decir. Esto es reescribir la 1, nada más. En el choque elástico, la energía cinética, magnitud escalar, no se olviden la energía cinética, antes del choque del sistema es igual a la energía cinética después del choque. ¿Está bien? ¿Sí? Es la característica. Profe, Sí. ¿pero qué pasa con las direcciones de U y U2? Porque ¿qué no serían en dirección contraria después de esas velocidades? U1 Sí, con respecto a B1. podría ser. Insisto, esta es una ecuación vectorial. Esta es una ecuación escalar. ¿Está bien? Pero son colineales. B1, B2, U1 y U2. Están a lo largo de la misma recta, eje X, por ejemplo. Entonces, supongamos por ahora que todas son positivas. Así, en su formato general, en su formalismo general. A la 2 se la puede escribir de la manera 3. Sacando factor M1 a la izquierda y sacando factor M2 a la derecha, los medios se cancelan, desarrollando este binomio, llegó a eso, combinando la ecuación esta con esta, la 2 con la 3, matemáticamente llevo a que esta ecuación, el menos el cociente de velocidades después del choque sobre velocidades antes del choque es igual a 1. Ese cociente de velocidades después del choque sobre antes del choque se denomina, y ya lo vamos a ver en un ratito, coeficiente de restitución, que se lo determina experimentalmente. En el caso del choque ideal, vale 1. Cuanto más chico sea ese cociente, les da una idea de que es mayor la pérdida de energía cinética. Cuanto más cercano a 1 sea,
No siempre depende de la... ¿Qué me querés decir, Joana? No entiendo. Es que le estaba contestando la pregunta a uno de los chicos. Ah, ¿Se bueno, entendió? bueno. Ah, buenísimo. Entonces, combinando la ecuación 1 o reescrita como 2 y la ecuación esta de conservación de la energía cinética reescrita de esta manera, combinando la ecuación 2 y la ecuación 3, podemos llegar a esta expresión. Ese cociente, con un signo menos adelante, y ya Lourdes creo que voy a contestar lo que vos me preguntabas del sentido, ese cociente de velocidades después del choque sobre velocidades antes del choque se denomina coeficiente de restitución. Es una medida de la pérdida de energía cinética en un choque. Cuando el coeficiente de restitución sea 1, no hay pérdida. A medida que se vaya haciendo más pequeño, o sea, cuanto más cercano a 0 sea, la pérdida es mayor de energía cinética. En el caso particular de que el coeficiente de restitución sea 0, la pérdida de energía cinética es máxima. Y eso ocurre en el choque plástico, cuando los cuerpos quedan unidos después de chocar. En el caso de un choque explosivo, como se gana energía cinética, ese coeficiente de restitución es mayor que 1. Ahora bien, observen una cosa muy importante antes de seguir adelante. Sí, Jerónimo. O sea, que en esa fórmula no siempre es igual a 1. El cociente no siempre es igual a 1. En el caso de un choque elástico, vale 1. ¿Qué caracteriza el choque elástico? La energía cinética del sistema se conserva. No hay pérdida de energía cinética. Observa que llegado a que vale 1, a partir de la ecuación 1, el P del sistema permanece constante, y a partir de la ecuación de la energía cinética del sistema, no de la partícula 1, no de la partícula 2, del sistema, permanece constante. Como ustedes saben, en vectores está definida la suma, la resta y el producto. Esto sería un cociente de vectores, equivalente a un cociente de vectores. Acá van las rapideces, como el choque unidimensional, choque central, el choque que ocurre en una dirección. Acá van el sentido de los vectores velocidad. ¿Sí? U2, por ejemplo, en este caso, si ustedes toman sentido positivo hacia la derecha, eje X positivo hacia la derecha, U2 es positiva, U1 es negativa, V2 es negativa, V1 es positivo. Esos signos más o menos debo colocarlos en esta expresión general de coeficiente de restitución. Y en el caso particular, insisto... Claro, o sea, ahí tenemos que explicar, entonces. ¿Cómo, Lourdes? ¿Se quedan esos signos así tales como están? No quedan tales como están. Debo respetar la convención de signos que uso. Claro, no, pero a lo que me refiero, que quedan así como modelo y después yo reemplazo. Exacto. Van cambiando. Exacto. Bien. Bueno, vean la ecuación 1. Profe, disculpe. Sí. Entonces, ese cociente de U2 menos U1 sobre V2 menos V1 igual a 1 es solamente en el caso de choque elástico. Vale 1 en ese cociente en el caso de choque elástico. Vale 1. Muchas gracias. Por nada. Sí. Observen la ecuación 1, conservación de P del sistema, o P del sistema es constante. Tengo una ecuación y dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? U1 y U2. Esta ecuación, conservación de la energía cinética, que reescrita puede ser puesta de esta manera. Tengo un sistema
si ustedes quieran, la primera y esta, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? U1 y U2. Las velocidades de M1 y M2 después del choque. Resolviendo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ya está hecho, no tiene sentido que lo hagan. Eso sí pueden tener en ayuda a memoria. Pero resolviendo, observen, esta y esta, válido solamente para un choque elástico, llegan a que U1 y U2 están dados por estas dos expresiones. Donde ahí también se ponen los signos, por ejemplo, si B1 es positiva de acuerdo a una convención, dejo ese B1 positivo de acuerdo a este tipo de choque. B2 es negativa, supongamos menos 10 metros por segundo, debo poner acá como menos 10 metros por segundo. Lo mismo acá. Menos 10 metros por segundo y esta es positiva, qué sé yo, 5 metros por segundo. Esa es U1 y U2. Las velocidades, con su signo va a salir, de M1 y M2 después del choque. Con su signo. Porque U1 y U2, cuando ustedes calculen, U1 les va a dar negativa y U2 positiva. Les va a salir con ese signo. Entonces, insisto, esta par de ecuaciones son válidas para U1 y U2 cuando el choque sea elástico. Es decir, se conserva P y además se conserva la energía cinética del sistema, que es un choque ideal, el choque perfecto, donde no hay pérdida de energía. Sí, Jerónimo. Disculpe. Al inicio se decía que como no hay fuerza, como es un sistema aislado, tenemos una cantidad de movimiento lineal que se conserva. Sí. En módulo, porque vectorialmente... Vectorialmente. El P vectorialmente se conserva. Vectorialmente. Estamos hablando después del choque, ¿no? Antes y después del choque, es el mismo. Claro, porque no es que cambien de dirección el movimiento de los cuerpos. De cada partícula, pero estoy hablando del sistema. Por eso te digo, obviamente, cierto. obviamente, para la partícula 1, vos vas a tener un M1, B1 antes del choque. Supongamos que la rapidez U2 sea igual a la rapidez U1 sea igual a la rapidez B1. ¿Sí? Entonces, vos vas a decir, para la partícula 1, la chiquita, tenés una cantidad de movimiento M1, B1, antes del choque. Y después del choque, M1, U1. Pero estas dos son diferentes porque tienen sentido contrario, por más que las rapideces sean iguales. O sea, para la partícula 1 cambia, para la partícula 2 cambia, pero no para el sistema 1 más 2. Lo mismo con la energía. Cambiará de la partícula 1 en general y de la partícula 2 en general, pero del sistema no, siempre y cuando sea un choque elástico. ¿Sí? Por eso te digo, el P del sistema, no de la partícula 1, no de la partícula 2, permanece constante. Antes y después es exactamente el mismo. Del sistema. La energía cinética del sistema antes del choque es igual a después del choque. Del sistema, no de la 1, no de la 2. Claro, entonces, o sea, mi duda estaba en que ahí usamos U1, U2, que son las velocidades de las partículas, ¿o no? Claro. Entonces, yo tengo que U1, digamos que después del choque es igual a menos B1, digamos, ¿o no? Si se mantiene constante la velocidad. Sí se mantiene, pero no necesariamente. Ah, bien. ¿Sí? Y tengo la ecuación 1, ténganla en la memoria, y la ecuación de la energía cinética. Energía cinética del sistema antes igual a la energía cinética del sistema después.
tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? U1 y U2. Datos supuestamente son M1, M2, B1 y B2. Resolviendo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación 1 más esta ecuación, llego a estas dos ecuaciones. Ecuaciones que dan las velocidades U1 y U2 después del choque. Pero tengan en cuenta, insisto, esas dos ecuaciones, ¿de dónde hemos partido? Sí, de la conservación de P, pero también de la conservación de la energía cinética. Entonces son válidas para ese caso particular en que la conservación de la energía cinética, que la energía cinética antes y después del choque no varíe, sea la misma, sea constante. Y eso es característica del choque elástico. Algunos casos particulares, que las dos masas sean iguales y que B2 sea 0, o que M2 sea mucho mayor que M1, bueno, no me interesa. Eso lo ven después, por una cuestión de tiempo. El choque inelástico, o semielástico, o parcialmente elástico, en ese hay una pérdida de energía cinética. La pérdida de energía cinética significa que la energía cinética final del sistema es menor que la inicial. ¿Está bien? ¿Cuánto menor? No sé. Pero ahí está el coeficiente de restitución, que lo acabamos de definir, que se lo determina experimentalmente, se lo denota con la letra epsilon, es adimensional, porque es un cociente de dos velocidades, mejor dicho, no de dos, sino de cuatro. Epsilon se lo determina experimentalmente. Entonces, usando la ecuación 1 más esta ecuación, es decir, esto, epsilon dado, 0,5, 0,3, 0,7, combinando esta ecuación, que es esta, ni más ni menos, con la ecuación de conservación de P, llegamos a las nuevas velocidades en función de epsilon. Observen, por ejemplo, que para el caso del choque elástico, epsilon es 1, me quedaría M1 menos M2, B1 más M2, B2, 1 más 1, 2. Para el caso del choque elástico, bueno, aquí, no, perdón, acá está. M1 menos M2, B1, más 2 M2, B2 sobre M1. M1 menos M2, B1, más 2 M2, B2. M1 menos M2, B1, más 2 M2, B2. Y lo mismo para el otro. Si el choque es plástico, como las velocidades de las dos partículas son las mismas, quedan unidos, es la característica del choque plástico, U1 es igual a U2, el coeficiente de restitución vale 0. Es decir, es cuando más pérdida de energía cinética hay del sistema. Si epsilon vale 1, el choque es elástico, y las ecuaciones anteriores coinciden con la vista para este tipo de choque, estas dos. Y en el caso del choque explosivo se gana energía cinética, epsilon es mayor que 1. Como les decía, el choque semielástico tiene la particularidad que los cuerpos quedan unidos después del choque. Entonces, tienen una velocidad común, que yo le llamo U, y U se la obtiene a partir de la conservación de P del sistema.
M1 más B1 más M2 B2 era M1 U1 más M2 U2, ¿se acuerdan? Pero como U1 es igual a U2 y esa velocidad común le llamo U, en el caso del choque plástico, bueno, esa sola ecuación me permite encontrar la velocidad común de las dos partículas después del choque, en el caso del choque plástico. Y tengan en cuenta lo siguiente, esto, ¿cómo? Vuelvo más arriba, al principio. Como dije al comienzo, la suma de fuerzas exteriores es igual a cero, la aceleración del centro de masa es igual a cero, la velocidad del centro de masa permanece constante. La velocidad del centro de masa antes y después del choque es exactamente la misma en cualquier tipo de colisión. Si ustedes calculan la velocidad del centro de masa antes del choque, es exactamente la misma que la de después del choque, en cualquier tipo de choque. En particular, en el caso del choque plástico, observen esa ecuación. En el caso del choque plástico, la conservación de P del sistema es esa, particularizada para U1 y U2. En el caso del choque plástico, esa sería U, la velocidad común, y es ni más ni menos que la velocidad del centro de masa antes del choque. Y es ni más ni menos que la velocidad del centro de masa después del choque. Profe, Sí, disculpe que lo haga repetir, pero se me está haciendo se me está mezclando todo. Tenemos 4 tipos de choques, ¿verdad? en El rigor plástico, 3. A el ver, rigor 3. sí, Estaba el semielástico, el explosivo y el elástico. sí, Y aparte, al último estaba hablando usted del choque plástico. sí, Ese sería uno adicional, digamos, que en cuál... sí. ¿Me das un segundito? Sí, Dulce? sí. A ver. Denme un segundito. Estoy escribiendo un resumen. Ahí está.
consideramos choques entre dos partículas. ¿Sí? Choque central. O sea, los centros de masa de los dos cuerpos que chocan están sobre la misma línea recta. Y choque unidimensional, obviamente. ¿Cómo? La suma de todas las fuerzas exteriores es 0. No lo voy a hacer. Como la suma de todas las fuerzas exteriores es 0, la velocidad del centro de masa es constante. El P del sistema es constante. Antes del choque, recuerden, U1 y U2 son las velocidades de las dos partículas que colisionan después del choque, y son las incógnitas en general. La conservación de P del sistema. Si ustedes dividen esto en M1 más M2, lo de la izquierda, de la igualdad, y dividen lo de la derecha de la igualdad en M1 más M2, ese cociente por definición es velocidad del centro de masa antes del choque. Y este cociente sería la velocidad del centro de masa después del choque. Antes igual a después. Tienen distintos tipos de choque. El choque ideal, el choque perfecto, es el choque elástico. Ese tipo de choque se caracteriza porque no hay pérdida de energía cinética del sistema. Entonces, para ese tipo de choque, tienen la ecuación 1. Está pasando una ambulancia. Y la ecuación 2. Ecuación 1 más ecuación 2. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo el sistema, obtienen las velocidades V1 y V2, como ya lo vimos. ¿Sí? Después tienen el choque semielástico o parcialmente elástico. Se cumple la ecuación 1, porque siguen siendo la suma de fuerzas exteriores igual a 0. Pero ya hay pérdida de energía mecánica, o sea, esta ecuación no se cumple. Bueno, o sea, la energía cinética antes es igual a después no, hay pérdida. O sea, la final es menor que la inicial. Para encontrar las velocidades necesito, obviamente, otra ecuación, porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Se determina experimentalmente el coeficiente de restitución, entonces, al determinar los 0,3, 0,4, 0,5, por ejemplo, ya tengo cuánto vale este cociente, o sea, 0,5 igual a menos U2 menos U1 sobre V2 menos V1. Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me permite calcular U1 y U2. Que está eso en función del coeficiente de restitución. Esas que les indico están ahí. ¿Sí? Le estoy indicando. Y tienen, por último, el choque plástico. ¿Qué caracteriza el choque plástico? Que los cuerpos quedan unidos después del choque. Dispongo de la ecuación 1. No hay más. Hay pérdida de energía cinética. ¿Qué tanto? No sé. Pero observen, no me hace falta más. Si usamos la ecuación 1, esta es la cantidad de movimiento antes del choque. Y esta es la de después del choque. U1 es igual a U2. Por lo tanto, esa U común la obtengo despejando. Sería M1, V1 más M2, V2 sobre M1 más M2. Esa velocidad, recuerden, las incógnitas son las velocidades después del choque. En el caso particular de un choque plástico, como U1 es igual a U2, el numerador es 0, por lo tanto el cociente es 0. En el caso de un choque, ¿cuál he puesto acá? Elástico, si jugamos con las dos ecuaciones, hacen el cociente y van a ver que el coeficiente de restitución da 1. Y en el caso del choque explosivo, da mayor que 1. Recuerden que les dije que este coeficiente de restitución era una medida de la pérdida de energía cinética. Cuando vale 1, cuando menos el cociente da igual a 1, no hay pérdida de energía. Cuando da 0, la pérdida de energía es máxima, es el choque plástico, y después en el semielástico estará comprendido
entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1. En el caso de un choque explosivo se lo analiza como si fuese un choque plástico al revés. ¿En qué sentido? El cuerpo tiene inicialmente una velocidad U1, que puede ser 0 o no. Tiran una granada al aire, tiene una cierta velocidad y explota en dos partes. ¿Sí? Tiene una V1 o una V antes del choque, antes de la explosión, y se convierte en U1, U2. O sea, el mismo tipo de ecuaciones. Ese es un resumen de la situación. ¿Está claro? ¿Más claro, Lourdes y todos los demás? Sí, ahora sí un poco más claro, profe. Bien. Gracias. Por nada. Bueno, en el caso de un choque semielástico, esas son las ecuaciones, U1 y U2. Recuerden que deben poner el sentido del vector velocidad. V1, V2, etcétera, etcétera. De acuerdo a una convencional. Les puede decir, los cuerpos inicialmente se mueven en igual sentido, los dos para allá, o sentido contrario. Entonces uno será positivo y el otro negativo. Eso son los, digamos, tres tipos de choque. Elástico, ideal, perfecto, no hay pérdida de energía cinética. Cuento con la ecuación 1, que es característica de todos los tipos de choque. Para todos los tipos de choque, supongo que el sistema es aislado. El choque ideal es el choque elástico. No hay pérdida de energía cinética, choca las dos partículas y el sistema sigue con la misma energía que tenía inicialmente. Jugando matemáticamente con esta ecuación 1 y 2, llego a esas dos velocidades U1 y U2 que estaban al principio. En el semielástico sigue siendo un sistema aislado, tengo la ecuación 1, sumo esta, tengo ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo matemáticamente en función de epsilon, que puede valer 0,3, 0,4, como les digo, y llego a esas que están marcadas ahí, U1 y U2, y bueno, si tengo V1, V2, y sé que el choque semielástico, puedo usarlo. Obviamente, como un caso particular, las masas pueden ser iguales, M1 igual a M2. No será en la mayoría de los casos. El tercer tipo de choque es el plástico. Vale la ecuación 1, aplico la ecuación 1 y no necesito más. ¿Sí? Si yo quiero usar esta, por ejemplo, vale 0. ¿Por qué? Porque U2 es igual a 1 en el choque plástico, tiene la misma velocidad común después del choque. Entonces, epsilon para el caso del choque plástico vale 0. Como hemos visto, se puede demostrar matemáticamente que para el choque elástico vale 1 y para el explosivo, como se gana energía cinética, es mayor que 1. ¿Podría Bueno, ponerme para que saquemos una fotito? sí. Por favor. Es un resumen, ¿no? Es un resumen de todo lo que está. El choque plástico, ¿qué pasa con la energía cinética y la potencial en el choque plástico? Es la máxima pérdida. No significa que se pierde toda necesariamente. A ver, por eso el coeficiente de restitución es una medida de la pérdida de energía cinética. ¿Ya está? Entonces sería lo Ah, más profe. cerca. Espera. Claro, no se perdería todo, sería. No necesariamente. Suponte, M1, M2, ¿sí? Chocan, quedan en reposo, se perdió toda la energía cinética. Esta M1 tiene una energía cinética, un medio de M1, V1 cuadrado, y esta tiene un medio de M2, V2 cuadrado, chocan, quedan en reposo. El P del sistema antes es igual al P del sistema después. Como después es 0, antes es 0. Por ejemplo, Entonces, ¿qué diferencia habría entonces entre el choque elástico, en donde la energía cinética también el cambio de energía cinética también queda de 0, igual que la no queda de potencia? 0. El cambio queda de 0, pero la energía cinética no disminuye. Entonces el cambio no es necesariamente 0 en la energía plástica. No. Yo estoy diciendo que se pierde energía.
Por eso es una medida de la pérdida de energía cinética. No significa que se pierde todo. O sea, cuando vale cero, el coeficiente de restitución es la máxima pérdida. Ah, bien, ya creo que entiendo. Entonces, no necesariamente el cambio de energía cinética es cero en el choque plástico, ¿verdad? En el choque elástico Sí, sí. exacto, exacto. Bien, creo que ya sí. Profe, entonces el coeficiente de restitución en el choque plástico en el que estaba hablando es mayor que 1. En el choque es explosivo. Ah, bien. Un ejemplo muy trivial, pero suponte dos masas iguales se mueven en sentido contrario. ¿Sí? La cantidad de observa velocidades antes del choque son de igual módulo. Caso muy simple. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema antes del choque, mv para la partícula esta, menos mv para la otra partícula. ¿Por qué menos? Porque esta velocidad es negativa comparada con esta. Tiene sentido contrario. Cero. Por lo tanto, el P del sistema antes del choque es cero. El P del sistema después del choque, como tiene que ser igual a antes, también es cero. La velocidad del centro de masa es cero. La energía cinética del sistema, un medio de mv cuadrado para esta, más, porque es magnitud algebraica, un medio de mv cuadrado para esta, distinto de cero. Al chocar y quedar unidos, la energía cinética final vale cero. Pero podría darse el caso de, como les daba el ejemplo, de dos vagones de tren, dos masas iguales, una va detrás de la otra, la de atrás va más rápido. El sistema tiene energía cinética, ese sistema formado por los dos vagones, un medio de M1, B1 cuadrado, más un medio de M2, B2 cuadrado, chocan, quedan enganchados. El de atrás lo choca al de adelante, quedan enganchados, siguen juntos, se siguen moviéndose. El sistema tiene una energía cinética final diferente de cero, pero menor que la inicial. En ese tipo de choque, la pérdida de energía cinética es máxima. No significa que se pierde toda necesariamente. En el choque elástico no se pierde energía cinética. En el semielástico se pierde algo y en el plástico se pierde más todavía. Por eso el épsilon es una medida de la pérdida de energía cinética. No significa, repito, que la energía cinética final va a valer cero. Puede ser como caso particular que sea cero o no. Viene, choca, tiene una pelotita de barro, la tiras contra una pared, el sistema, pelotita de barro, pared, tiene antes de la colisión una energía cinética, que es puramente la energía cinética de la pelotita de barro, choca contra la pared, es un choque plástico, quedan unidos, se perdió toda la energía cinética en este caso. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero. Queda pegada a la pared la bolita de barro, pero no siempre la velocidad final después del choque, después de la colisión, es cero. En muchos casos sí, pero no en todos. O sea, no pueden generalizar. Es la mayor pérdida de energía cinética. Es más, si lo analizan como energía cinética interna, que ya lo hemos visto, la energía cinética interna en un choque plástico sí es cero la final.
porque recuerden que es la energía cinética respecto al centro de masa. ¿Cómo? ¿Cómo? Acabamos de ver en el choque plástico. En el choque plástico, U es la velocidad común de las dos partículas y es igual a la velocidad del centro de masa. ¿Qué velocidad tiene la partícula 1 respecto al centro de masa? 0. ¿Qué velocidad tiene la partícula 2 respecto al centro de masa? 0. Entonces, ¿cuál es la energía cinética interna? 0. ¿Me han entendido o no? De mi parte, sí, profe. Bien. Creo que sí. Bueno, ahí sí, en lo que hace energía cinética interna, donde las velocidades se miden respecto al centro de masa, en el choque plástico se pierde siempre toda la energía cinética interna. En el choque elástico no se pierde energía cinética interna, en el semielástico parcialmente, dependerá del coeficiente de restitución, y en el plástico se pierde toda la energía cinética interna. Después, y para terminar, esto no aporta nada. Para terminar, un choque en dos dimensiones, ya no es central. Viene una partícula M1 con una velocidad V1, viene una partícula M2 con una velocidad V2, como pueden ver en distinta dirección. Como suponemos que el sistema es aislado en todo choque, o la suma de fuerzas exteriores es 0, se conserva el P del sistema, nada más. No puedo usar qué tipo de choque es elástico, no sé, semielástico, no sé, plástico, no creo. Entonces, lo único que puedo asegurar es que se conserva el P del sistema. Como P es una magnitud vectorial, en general tendrá componentes X, Y y Z, pero como se mueven en un plano, componentes X e Y. La componente X de la cantidad de movimiento antes del choque de la partícula 1, más la componente X antes del choque de la partícula 2, será igual a la componente X de la velocidad U1 más la componente X de la velocidad U2. Y lo mismo para la Y. Y nada más que eso puedo usar. Es decir, la conservación de P del sistema. A ver que no aporta nada esto. No aporta nada. ¿Está claro? Sí, pregunten así entramos a la unidad 6. Las ecuaciones de lo que sería la velocidad después del choque será U1 y 2, para las explosiones es la igual que la de la semielástica. No, que el plástico. ¿Que el plástico? Para el choque explosivo que el plástico. ¿Por qué? Al revés. Tenés el cuerpo ahí, una masa M1 más M2, ¿sí? El reposo, por ejemplo, una granada, un cohete cualquiera, un petardo, que tenga mechita, una batería. ¿Se acuerdan de las baterías? ¿Se siguen usando las baterías todavía para el fin de año? Obvio, profe. ¿Sí? ¿Sí? Explota, supongamos en dos partes. Una parte, no necesariamente son de igual masa las partes en que se separa, va para allá y la otra para allá. Entonces, es como, se lo analiza como un choque plástico, pero al revés. La cantidad de movimiento lineal del sistema es 0, y después tendrá M1V1 más M2V2. La energía cinética del sistema es 0, y después tendrá un medio de M1V1 cuadrado más un medio de M2V2 cuadrado. O U2 cuadrado, como le quieren llamar.
el centro de masa está inicialmente en reposo, se moverán las masas, pero consideramos que el sistema es aislado, el centro de masa sigue estando en reposo. Si se estaba moviendo, imaginen que pasan una película al revés, van los dos vagones juntos, se separan, inicialmente el centro de masa se está moviendo, se separa y se mueve con la misma velocidad. Sería el equivalente a un choque explosivo. O sea, profe, como que de alguna manera el choque plástico como que se subdivide en otros choques, ya sea el explosivo, el que usted explicó recién, donde el coeficiente da igual a cero. El explosivo se lo analiza como si fuese un plástico. Pero estaría como dentro del grupo, ¿o no? Sí, sí. Ah, claro, eso que decía yo Nada como más que en entendiendo uno la pierdo idea. energía, en uno se pierde energía, en el otro se gana energía. Ah, bien. Cinética, ¿no? En el plástico se pierde energía cinética, en el explosivo se gana energía cinética. Estoy hablando del sistema, de dos partes. Obviamente se puede separar en más partes. Entonces, pero sería el P del sistema antes igual a P del sistema después. Nada más. Sí, sí. Una granada no explota en dos partes, sino un cohete cualquiera. Un cohete destruyendo explota en varias partes. Bueno, está inicialmente en reposo, han prendido la mecha, explota, y si sumas todas las porciones, es igual a la masa que tenía inicialmente. Pero cada porcioncita ahora tiene su velocidad, su rapidez, tendrá su energía cinética. Y la energía cinética del sistema será la suma de todas las energías cinéticas. Y antes, cuando estaba la mechita encendida, estaba en el suelo esa bomba destruyendo, ese cohete, tenía energía cinética cero. Se produce una reacción química y se pasa de energía interna a energía cinética. ¿Está claro? Sí, profe, muy claro. Bueno, esos son básicamente los tres tipos de choque. Este es un ejemplito que creo que no aporta mucho, o sí, no sé. Pero esto es un resumen de los choques. Así, las ecuaciones ya las están en el apunte de U1 y U2 para cada tipo de choque. Es más, pueden tener esta, y esta es válida para choques elásticos y semielásticos. Ponen epsilon igual a 1 y tienen para elásticos. Y para semielásticos se queda el epsilon, que les dará 0,3, se les dirá, o capaz que se le pide directamente el epsilon dándole las velocidades. O se puede estar la variante, y digan qué tipo de choque es. Ustedes deberían calcular el coeficiente de restitución. Si les da 1, es elástico. Si les da menor que 1, semielástico. Si les da 0, bueno, ya va a ser obvio que les dé 0 porque U1 será igual a U2. O si no, por las energías cinéticas. Esa sería la otra forma de ver qué tipo de choque es. Calculan la energía cinética del sistema antes del choque, calculan la energía cinética del sistema después del choque, comparan. Si son iguales, choque elástico. Si la final es menor que la inicial, semielástico. Si quedan unidos, siendo la final menor que la inicial, plástico. ¿Sí? Bueno, las ecuaciones, como les digo, están en el apunte. Estas son en particular las que trato de marcar, no, las que estoy marcando son las de el choque elástico, donde el coeficiente de restitución vale 1. Vamos a entrar, por lo menos a presentar, porque estamos muy justos con los tiempos, la unidad 6. Comparto pantalla. Dinámica del cuerpo rígido. Un cuerpo rígido
es un caso particular de sistema de partículas. ¿Cuál es la particularidad? Que la distancia entre cualquier par de partículas permanece constante bajo la aplicación de fuerzas y o momentos externos. Es decir, un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma. Un cuerpo indeformable es un modelo de cuerpo. ¿Está bien? O sea, estábamos viendo que las partículas que forman parte del sistema se acercan, se alejan. En el caso de un sistema de partículas en general, se estaban moviendo en cualquier dirección. En el caso de colisiones, se acercaban, interactuaban, había un contacto directo, chocaban y se separaban. ¿Sí? El cuerpo rígido tiene la particularidad de que cualquier parte de partículas, si se le aplican fuerzas o un momento externo, permanece invariante, la distancia entre cualquier par de partículas. Esa es la característica del cuerpo rígido. ¿Cuál es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido? Una traslación y una rotación simultánea. ¿Cuándo existe traslación de un cuerpo rígido? Cuando todas las partículas que lo constituyen, imaginen esto, lo estoy subiendo, este sistema de partículas tiene un centro de masa, un centro de masas, y todas las partículas describen trayectorias paralelas a la trayectoria del centro de masa y paralelas entre sí. Entonces, en ese caso voy a tener una traslación pura de un cuerpo rígido. Imaginen esta particulita, esta particulita, esta particulita, o esta porción de cuerpo rígido, sistema de partículas. Cuando se traslada, todas describen trayectorias paralelas entre sí. ¿Sí? Y cuando se va a tener una rotación pura de un cuerpo rígido, cuando todas las partículas describan trayectorias que son circunferencias alrededor del centro de masa. O no necesariamente, de una línea llamada eje de rotación. Imaginen un libro empujado sobre un escritorio. Se le aplica una fuerza. Este es un sistema de partículas. Se le aplica una fuerza. El centro de masa coincidirá con el centro geométrico si el cuerpo tiene una geometría regular. Si la fuerza pasa por el centro de masa, o su recta de acción pasa por el centro de masa, se va a tener una traslación pura. Si la fuerza se aplica en un punto tal que, o su recta de acción no pasa por el centro de masa, se va a tener además de una traslación, una rotación. Es este ejemplo. En el caso de la figura de la izquierda, la fuerza o su recta de acción pasa por el centro de masa, entonces el cuerpo tendría una traslación pura. En cambio, en el segundo y en el tercer caso, la fuerza no está pasando por el centro de masa o su recta de acción no está pasando por el centro de masa, entonces, además de la traslación, se produce una rotación. Entonces, el cuerpo tendría un movimiento rototraslatorio. Esa cruz es supuestamente el centro de masa del cuerpo rígido. Si la fuerza o su recta de acción pasa por el centro de masa del cuerpo rígido, este tiene movimiento de traslación pura. Si la recta de acción no pasa por el centro de masa, observamos que el cuerpo se traslada mientras gira alrededor de su centro de masa de manera simultánea. La velocidad de giro depende de la distancia al centro de masa del punto de aplicación de la fuerza externa, es decir, depende de esta distancia. Ya lo vamos a ir viendo. Se denominan grados de libertad al número de componentes de la velocidad que tiene. En general, un cuerpo rígido puede tener un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Tiene una velocidad de traslación y una velocidad angular de rotación. ¿Se acuerdan? Que vimos. Y en general, esa velocidad de traslación tiene tres componentes, X y Z, y la velocidad angular en general podría tener tres componentes,
X y Z. Entonces un cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad para moverse en el espacio. En cambio la partícula tiene tan solo 3 porque es una masa puntual solamente puede trasladarse. Ese era el modelo que hacíamos al comienzo de la primera clase. Cuando estudiamos la traslación de un cuerpo, vamos a suponer que se trata de un punto, el modelo de masa puntual. Si bien no lo vamos a hacer para un sistema de partículas, definimos la posición del centro de masa de esta manera: la suma de los MI por RI desde I igual a 1 hasta N sobre la masa total del sistema de partículas. En un cuerpo rígido, al tratarse de una distribución continua de masa, la sumatoria se transforma en una suma de infinito sumando, es decir, una integral. Bueno, cuando estudiamos un sistema de partículas, hemos llegado a resultados generales para el movimiento, que lo vamos a volver a utilizar acá porque el sistema del cuerpo rígido no es más ni menos que un caso particular del sistema de partículas. Recordemos que la aceleración del centro de masa era suma de fuerzas exteriores sobre la masa total del sistema de partículas. Las fuerzas interiores no aportaban a la aceleración del centro de masa, es decir, suma de fuerzas exteriores es la fuerza neta total resultante debido a fuerzas exteriores, la suma de todas las fuerzas exteriores. La segunda ley de Newton para la traslación de un cuerpo rígido es esa: suma de fuerza neta es igual a la masa por la aceleración de traslación. Como hemos dicho acá, el movimiento más general puede describirse como una traslación del centro de masa más una rotación alrededor de un eje que puede pasar o no por el centro de masa. Esa traslación del centro de masa la podemos seguir estudiando como si se tratase de una partícula. Recuerden que cuando hablábamos del sistema de partículas, la aceleración del centro de masa dependía de las fuerzas externas al sistema. Las fuerzas internas no aportaban al centro de masa, a la aceleración del centro de masa. Entonces, ¿qué hemos hecho cuando calculábamos la aceleración del centro de masa de un sistema de partículas? Suponer que toda la masa estaba concentrada en el centro de masa y todas las fuerzas exteriores estaban actuando en ese punto. ¿Por qué? Porque las fuerzas interiores no sumaban para la aceleración del centro de masa. Como esto, el cuerpo rígido, es un caso particular del sistema de partículas, podemos seguir analizando la traslación como si toda la masa estuviese concentrada en el centro de masa y todas las fuerzas exteriores estuviesen actuando en ese punto. Para la traslación, podemos seguir usando en consecuencia las ecuaciones. En el caso de que la fuerza neta sea constante, dará lugar a una aceleración constante. Podemos usar para la posición del centro de masa en cualquier instante, por ejemplo, esa ecuación. X igual a x0 más b0t más un medio de a t cuadrado, donde estamos hablando del centro de masa. Entonces, como les decía al comienzo, un cuerpo cualquiera, cuando tiene traslación pura, un cuerpo cualquiera, todas las partículas que lo constituyen, describen trayectorias paralelas entre sí
y paralela a la del centro de masa. ¿Por qué es esto? Porque entre cualquier par de partículas, esas dos negritas, por ejemplo, esas dos partículas o esas dos porcioncitas de masa, la distancia entre ellas permanece invariante, no varía, aunque actúen fuerzas externas. Entonces, todas y cada una de las partes o porciones de ese sistema de partículas, o masitas o masas puntuales de ese sistema de partículas, al trasladarse el cuerpo rígido, tendrán la misma trayectoria. Y como es un cuerpo rígido, el centro de masa tendrá un desplazamiento de 1 metro y todas y cada una de las partes tendrán un desplazamiento de 1 metro en un dado intervalo de tiempo. Si tomás una porción chica, tiene una masa, una porción más grande del cuerpo rígido tiene una masa más grande. Pero recordad que es una distribución continua de masa. En esa distribución continua de masa, una porción cualquiera está unida a la porción siguiente, y la distancia, lo fundamental es que la distancia entre esas dos porciones cualquiera permanece constante, no varía. No es como el caso general de un sistema de partículas, donde las partículas podían estar moviéndose en cualquier dirección, alejándose o acercándose una a otra. La característica esta es que entre esta y esta, o entre esta y cualquier otra, la distancia permanece constante. No hay un movimiento relativo entre las partículas que forman parte del sistema. Eso hace un cuerpo rígido. Eso da lugar a un cuerpo rígido. La distancia entre cualquier par de partículas permanece constante. Un anillo es un cuerpo rígido. Por ejemplo, un anillo, ¿sí? Se puede demostrar que el centro de masa está en el centro geométrico, no hay masa ahí, pero todas y cada una de las partículas, al trasladarse el anillo, primero y principal, la distancia entre cualquier par de partículas, estas dos, por ejemplo, o esas dos porcioncitas del cuerpo rígido, va a permanecer constante si se aplican fuerzas o momentos externos al sistema. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que hace al movimiento de traslación del centro de masa, si se traslada o se desplaza 1 metro en 1 segundo, este también se va a desplazar 1 metro en 1 segundo, y este también se va a desplazar 1 metro en 1 segundo. Entonces, podemos estudiar el movimiento, es un cuerpo rígido. Todo el conjunto, cuando vos lo mueves sobre la mesa, en lo que hace a su movimiento de traslación, todo el conjunto se mueve junto, por así decir. Toma cualquier porción y todos tendrán la misma trayectoria. En lo que hace a traslación, estoy hablando. En lo que hace a traslación. Observen, todos describen trayectorias paralelas entre sí. Cuando el cuerpo se mueve para allá, todas las trayectorias de todas las porciones o todas las masitas que forman esa distribución continua de masa describen trayectorias paralelas entre sí. Entonces podemos analizar la traslación de ese cuerpo rígido, de ese sistema de partículas en particular, analizando el movimiento del centro de masa, suponiendo que la masa total, vuelvo al ejemplo del anillo, cuando el anillo se traslade, toda la masa total está concentrada en el centro de masa, aunque no hay masa, en el caso de un anillo en particular, y todas las fuerzas están actuando en ese punto para la traslación. O sea, podemos seguir usando el modelo de partícula en lo que hace a traslación de un cuerpo rígido. Podremos suponer una masa puntual de valor MT, la masa total del cuerpo rígido,
y suponiendo ahí las fuerzas que está actuando la suma de todas las fuerzas externas. Obviamente, el cuerpo rígido es un modelo ideal. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la distancia entre este par de partículas permanece constante bajo la acción de fuerzas externas. Pero si yo agarro con un martillo, le empiezo a poner, esta distancia va a variar entre cualquier otro par de partículas, va a variar. O sea, los cuerpos rígidos son modelos. Bajo ciertas fuerzas, bajo ciertos momentos, el cuerpo no se deforma, por lo tanto es un cuerpo rígido. Después en física 2 vamos a ver los cuerpos que sí se deforman bajo las fuerzas externas. Y analizar rotación pura, prefiero dejarlo. Que veamos solamente la traslación pura de un cuerpo rígido. Después vamos a ver la rotación pura y vamos a combinar rotación con traslación. Entonces, resumiendo, la traslación de un cuerpo rígido la podemos estudiar, analizar, suponiendo que toda la masa de ese sistema de partículas particular, toda la masa está concentrada en el centro de masa. En ese punto actúa la fuerza neta y plantear las ecuaciones que ya sabían. Por ejemplo, si la fuerza neta suma de toda la fuerza externa, recuerden, externa, es constante, eso dará lugar a una aceleración constante y valdrán las ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo. Si yo estudio el comportamiento del centro de masa, eso será también válido para la partícula o la porción M1, la porción M2, etcétera, etcétera. Son 12 menos 10. No quiero entrar a rotación pura de un cuerpo rígido, que el dibujo no los acepte, no los asuste, porque es un cuerpo de cualquier forma, a eso me estoy refiriendo, pero esto lo vamos a ver el miércoles. Si no, ya nos pasaríamos de las 12, mucho. ¿Profe? Sí, pregunten. Entonces, analizando un cuerpo rígido como un sistema de partículas, llegamos a la conclusión de que se puede estudiar su relación como una partícula. Sí, de masa concentrada en el centro de masa. Y todas las fuerzas están actuando ahí. ¿Sí? La traslación. Para la rotación. ¿Cómo? Digo, profe, para la rotación de un cuerpo rígido sería lo mismo que, digamos, yo agarro una partícula cualquiera de su cuerpo, estudio su rotación con un movimiento circunferencial y ahí puedo conseguir, cualquiera sea el punto que elija, puedo conseguir la velocidad angular con la que gire. Sí, pero lo que tiene el cuerpo rígido, y no la partícula, es que la velocidad angular será la misma, pero la velocidad tangencial no. Imagínate, por ejemplo, ese cuerpo rígido que está rotando respecto a un eje de rotación que pasa por el eje Z. Está rotando, girando. ¿Sí? Tiene esa forma arbitraria cualquiera porque el cuerpo rígido puede tener una forma cualquiera. Puede ser un jarrón, puede ser un celular, puede ser una notebook, cualquiera. Entonces, hay una distribución de masa alrededor del eje de rotación. Esta porción de masa tendrá un radio de trayectoria al girar. Uno que esté más lejano tendrá otro radio de trayectoria y otra velocidad tangencial. Otro que esté más cercano tendrá otro radio, más cercano al eje. Imaginen un cuerpo rígido. Imaginen una pelota, ¿sí?, que puede girar alrededor de un eje que pasa por su centro.
una esfera maciza, mejor dicho. Una esfera maciza. ¿Sí? Como es maciza, hay porciones que están más cerca del centro y porciones que están más lejos del centro. Entonces tendrán distinta velocidad tangencial. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a agarrar Claro, una masa de depende del radio, digamos. Claro, es tal cual. Eso lo vamos a ver el miércoles. Por eso no quiero entrar en esto, porque ya con el tema de choque es mucha colisión, es mucha información. Ya chocan con el tema de choque. Y con esto prefiero dar eso, nada más de traslación, y cortar ahí. Pero esto ya vamos a entrar a verlo el miércoles. Y la teoría de choque y Se la va a subir hoy. Cuerpo rígido. No, el cuerpo rígido todavía no la vamos a subir, la vamos a subir miércoles, pero la de choque entre hoy, mañana. Hoy se la subo, después de la clase de la tarde. Profe, Sí, ¿esta sería la última semana de clases? sí, pero les he pedido una semana, una clase más, que ya veríamos cuándo se la da, para terminar el cuerpo rígido. Porque lo que vamos a poder ver ahora es flotación pura. Queremos ver la energía cinética que tiene un cuerpo rígido, el L de un cuerpo rígido. Ya vamos a ver, Tomás. ¿Profe? Sí, posiblemente, o sea, después de los parciales. Entonces hasta colisiones nada más va el parcial. Hasta colisiones va el parcial. Sí, unidad 5. Esto ya es unidad 6. Hasta unidad 5 va el parcial, profesor. Sí, señor. Lo que se está viendo hoy en teoría, lo que se vio en teoría de colisiones, van a ver esta semana problemas. Preguntas, si quieren, de colisiones o de cuerpo rígido, de traslación pura de un cuerpo rígido. Profe, Sí, Maya. el miércoles que viene veríamos teórico-práctico. Teoría. Teoría, bien. Teoría pura. Hemos perdido una semana, la facultad nos ha quitado una semana de clases, después el feriado del 24. Entonces, teoría pura. 2 horas de teoría. Cuerpo rígido, las 2 horas. ¿Más preguntas? Profe, Sí, creo que quedó claro, pero me gustaría repasar por una última vez los movimientos de los cuerpos. Está el choque semielástico, el plástico y el explosivo. Y dentro del plástico entramos está el semielástico. Bueno, el semielástico. Sí. El plástico y el explosivo. Y el ideal. Ajá. En el choque, claro, en el choque elástico lo que pasaba era que se conservaba la energía cinética y la energía potencial interna. En el elástico, lo que te interesa es se conserva la energía cinética del sistema. Esto que estoy marcándote. Sí. ¿Sí? Eso, la conservación de la energía cinética y la conservación de P del sistema, en términos matemáticos, tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Puedo encontrar U1 y U2. El sistema tiene solución. ¿Sí? Digo choque perfecto, choque ideal, porque no hay pérdida de energía cinética. En general, en los choques se pierde energía cinética. Se convierte en otras formas de energía, pero como cinética se pierde. ¿Está claro? Después tenés el semielástico. Que se pierde un poco de energía cinética. ¿Qué tanto? Bueno, dependerá del coeficiente de restitución. ¿Sí? Este coeficiente de restitución se lo determina experimentalmente y generalmente se los dan los problemas. Entonces,
en su forma general tenés para encontrar U1 y U2 esta ecuación y esta ecuación. ¿Está bien? Para resolver matemáticamente. Ya está resuelto matemáticamente. Ya está resuelto matemáticamente. Esperen, ya está resuelto matemáticamente. ¿Dónde está? Estas dos ecuaciones que estoy compartiendo. ¿Sí? Esta, U1 y U2. ¿Está bien? Sí, ese es para el choque semielástico. Claro. Sí. Vos a estas, sí, no, perdón, ese para el choque, no, estas son para el choque semielástico. Si vos reemplazas en lo que estoy compartiendo, en esta, por ejemplo, en la de U1, que estoy marcando, ¿la ven a la marca? Si reemplazan epsilon por 1, donde dice epsilon ponen 1, llegan a las ecuaciones del choque elástico. Porque para el choque elástico, epsilon vale 1. Y para el semielástico es menor a 0. Menor que 1. No es negativo. Menor que 1. Menor que 0. No, menor que 1. No, menor que... No. Acá hay un error. Menor que 1. Menor que 1. No menor que 0, perdón. No. Acá hay un error. Yo con razón tenía copiado mal ahí. No. Menor que 1. Si han sacado la foto, saquen foto de nuevo. Menor que 1. Este coeficiente siempre va a ir entre 0 y 1. Para el choque semielástico. Claro, no, para en general, este coeficiente en los choques que vamos viendo siempre va a ir entre 0 y 1, nunca va a ser negativo ni mayor a 1. Ah, bueno, mayor a 1 sí, en el explosivo. Negativo no. Negativo no. No, negativo no. El mínimo valor es 0. Y el máximo valor mayor que 1. Ajá. El mayor que 1 se daba en el explosivo. Es tal cual. Y en el plástico igual a 0, en el semielástico menor a 1, en el explosivo mayor a 1. Bien, creo que ya tengo todo completo entonces. Muchas gracias, profe. Profe, entonces, ¿este tema va al parcial o no? Sí, Porque no entendí. sí. Ahí está más, no sé si ahí está más claro. Semielástico, mayor que 0, menor que 1. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, bueno, esos son los choques. Y obviamente, recuerden, si se les piden el P del sistema, tengan en cuenta que P es una magnitud vectorial. Debo respetar una convención de signos. Para B1, B2, U1, U2. Si yo tengo el P del sistema antes, sé que el mismo va a ser después. Si tengo la velocidad del centro de masa antes, sé que va a ser la misma después. No tiene sentido calcularlo. ¿Qué más? Creo que nada más. Se sube este apunte hoy. Si quieren, no sé si tienen clases antes, yo me puedo conectar el miércoles, 10 menos cuarto, así consulten de este tema. Tenemos clase antes, por lo menos yo tengo de álgebra, bueno. por eso siempre entro jugada con el tiempo. Bueno. Usted, cualquier cosa las consulta. Está en las consultas. Y bueno, Santiago, se está retirando. Y bueno, está en las consultas y yo puedo establecer horario de consulta para después de la clase, en otro momento. Sí, es que...